Decíamos ayer, hubo un notable corte después de que se borrara media hora de disertación que afortunadamente, no hay mal que por bien no venga, he podido ampliar. Decíamos ayer, me parece, que esta es la versión castellana en Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII, colección de Javier Lisque, Xavere Lisque, traducidos del original y anotados por Fr., publicada en Madrid en 1879. Al día siguiente, desde Santiago, hice 12 millas alemanas hasta Nuestra Señora de la Barca, donde he visto un barco destrozado hecho de pura piedra, con un mástil y una vela colgada, ambos de piedra. El mástil tendrá la altura de 3 hombres y su volumen 3 hombres apenas podrían abrazarlo. Sin embargo, yo y otros pudimos mover esta piedra con una mano, y esto parece un gran milagro. Sería muy largo disertar sobre el curioso fenómeno natural de las piedras enormes que por su posición pueden moverse con un dedo, ya comentado por Plinio el Viejo y por Ptolomeo, del aprovechamiento de estas posibilidades en cantería, de las muchas que hay en Galicia, en donde Santiago Boado Aguinaga censaba 32 en su artículo de 1922, La piedra de la barca, publicado en la villa de Mujía, pero también en Bretaña y en las islas de Gran Bretaña y en realidad en todo el mundo. Lo único en lo que coincide Bretaña, Gran Bretaña y Galicia es en un conjunto de leyendas comunes, como que hay un gigante que se duerme por el ruido que hace la piedra, o leyendas vinculadas con la piedra, pero en realidad esto está por todo el mundo, incluyendo América, incluyendo la América española. Podríamos disertar también acerca de otras curiosidades geológicas, como las piedras que se mueven en el Valle de la Muerte y que recientemente han encontrado unas familiares en España. En España también hay piedras que se mueven. O de los monumentos famosos por su capricho y fragilidad que finalmente un vendaval acaba derrumbando, como fue el caso de la barca de piedra en 1978 o del dedo de Dios de Agaete. Estaba pensando en Santiago Boado Aguinaga. El dedo de Dios de Agaete que sucumbió en 2005, aunque la denominación de dedo de Dios no era popular, sino oculta. Antes que Nicolás de Popielobo, en 1464, reconduzcamos nuestro discurso evitando tanta tentación y tanta ramificación posible. Antes que Nicolás de Popielobo, decía, en 1464 visitó la barca Sebastian Ilsung, que fue condecorado con la Orden de la Jarra y del Grifo, la misma orden que se concedió al caballero y músico Oswald von Wolkenstein, que aparece en su famoso retrato, por supuesto sin ojo, con ella y con la del dragón. La Santa Sede considera ambas, como sabemos, extintas, a pesar de que en 2008 hubo un intento de restaurar la Orden de la Jarra y del Grifo, pero la Santa Sede no se dio por aludida. Ilsung da muchos más detalles que asemejarían la barca a la boca de la verdad de Roma, cuya leyenda cuenta en España Juan de Timoneda en El Patrañuelo. Pero ninguna de estas leyendas tiene valor para la construcción nacional, así que daremos ahora la voz a José María de Pereda en Sotileza, cuando evoca la senda misteriosa que conducía al abismo en cuyo fondo flotaba el barco de piedra en que vinieron a Santander las cabezas de sus patronos, los mártires de Calahorra, San Emeterio y San Celedonio. Antro cuya puerta de entrada baja y angosta, manchada de todo género de inmundicias y cerrada siempre, contemplaban chicos y grandes con serios recelos en el muro del Cristo, cerca ya de San Felipe, al pasar por la embovedada calle de los Azogues.
Según la versión popular, lo mismo era penetrar allí una persona que caer destrozada a golpes y desaparecer del mundo para siempre. Se habían dado casos y nadie los ponía en duda, aunque sobre los quiénes y los cuándos no hubiera toda la claridad que fuera de apetecer. Ploneur l'envers, en francés Ploneur l'envers, en el Finisterre, claro, tiene por supuesto también su versión bretona, porque hablamos del Finisterre, pero el de Bretaña. La leyenda dice que un menhir local era en realidad el mástil del barco de piedra de San Enebor, lo que servía de excusa para que los jóvenes danzaran con las manos entrelazadas ante tan fálico símbolo. También usaron barcos de piedra San Conogán de Quimper, San Sansón, demasiada gente. Y siempre en Bretaña. De nuevo estamos ante un mito con denominación de origen, que por supuesto no respeta las siempre ficticias fronteras estatales. Bueno, desde luego muchísimos más santos de Bretaña y de Gran Bretaña. He enumerado los más conocidos, pero si nos vamos a la leyenda popular, yo creo que se ha atribuido un barco de piedra a todo santo de Bretaña o de Gran Bretaña. Y como digo, tiene denominación de origen porque en Escandinavia y en China hay barcos de piedra, pero son cosas completamente distintas a la reinterpretación de monumentos megalíticos, solo en pocos casos, o de curiosidades geológicas en los más. Hablamos de siluetas de cascos navales hechas con piedras en los enterramientos vikingos y de obras escultóricas completamente de arte y de intento, en el caso del barco de mármol del Palacio de Verano de Pekín, un capricho del emperador Qianlong, o del barco de piedra de, bueno, pronunciémoslo a la manera cortesana de Nankín, Qiu Qian o Qiu Qian, que se supone fue un abrevadero para los caballos del general Zhou Yu, y por supuesto Yu, sí, por Dios, el perfeccionismo. Y por supuesto, decía, hay un barco de piedra en el antiguo Egipto, en la disputa entre Horus y Set, pero solo prueba la estupidez de Set, porque se hunde, como el de la leyenda que hemos oído contar a José María de Pereda. Ciertamente, otro mito filosófico-político que podríamos haber enumerado es el de la Atlántida, representado en España por Valverde de Lucerna en el lago de Sanabria, que aparece por primera vez en el Códice Calixtino, mucho antes de que los planes hidrológicos de Franco convirtieran en una realidad frecuente el ver campanarios emergiendo de las aguas. Y en Rusia, por la ciudad de Kitezh, en el lago Svietloyar, tanto entusiasmo con el chino Svietloyar, como lo pronunciaría un español. Influido desde luego por Francia, como tantas veces. De hecho, nosotros pronunciamos la che como che por influencia francesa, y luego al final los franceses se desdijeron y ahora lo pronuncian como sh. Bueno, pues eso, en Rusia está representada la leyenda por la ciudad de Kitezh, en el lago Svietloyar, registrada por la Crónica de Kitezh, la extrañísima y apócrifa Crónica de Kitezh del siglo XVIII. Quizá con influencia de la campana sumergida de Gerhard Hauptmann de 1896, Unamuno en San Manuel Bueno, mártir de 1931, rescató el mito representado por la leyenda del lago de Sanabria. De Unamuno, sin duda, viene la idea de Iberia sumergida de 1978 de Gabriel Celaya. Pío Baroja y Miguel de Unamuno resultan ineludibles para
los escritores vascos, aunque sea para estar en desacuerdo, como reconoce Blas de Otero en Calle Miguel de Unamuno. En Bilbao hay una calle que la dicen de Unamuno, aunque somos muy beatos y también un poco brutos, hemos querido poner los herejes en su punto, que no digan malas lenguas, que si cultos, que si incultos, que aquí de cultos tenemos casi tanto como fútbol, desde la misa mayor hasta el rosario minúsculo, ya vemos nuestros ministros, y en la ONU hablaba uno. En fin, como ven ustedes, que no se queje Unamuno, que ha habido unanimidad, más o menos, para el busto que su tormentosa villa va a erigir, por hacer bulto, y borrarlo de las letras que borro en el instituto. De todas formas, ya saben que aunque no me guste mucho su poesía, a pesar de lo que crean algunos, ni tampoco sus ideas, son ideas de lechuzo, me adhiero con toda el alma. Ya salió por fin el humo, pero la mía es mortal, de eso ya ni me preocupo. He traspasado el negocio para que los que se mueren puedan vivir a su gusto, decentemente, en su patria, en Europa y en un mundo de acero, si puede ser, con las tierras y los frutos de todos y para todos, bien servidos de uno en uno. Pues decía que me adhiero, igual que un cartel al muro, a la estatua y a la calle Miguel de Unamuno. Bueno, menos mal que Blas de Otero está cayendo como lectura obligatoria. Es una moda pasajera, desde luego, es una moda pasajera, porque, en fin, el poema no es que tenga esas fealdades que decía Borges que le gustaban de Unamuno, el poema es que, en fin, si alguien vale la pena recordar de aquella época, de este mundo, es a Gabriel Celaya, y bueno, ahora veremos en qué condiciones está Celaya también. Se atribuye a Unamuno la exigencia de africanizar España, como respuesta a la de Ortega de europeizarla. Y de ahí saca Gabriel Celaya la de rebasquizar España, en el último poema de Iberia sumergida, titulado Los últimos iberos. Nosotros, euskaldunes, últimos iberos, sabemos mucho más que los que dan lecciones qué quiere decir patria, quién somos, qué podemos. Nosotros, levantados contra los invasores, godos, árabes, romanos, que escupimos afuera, y contra esos mestizos de moros y latinos llamados españoles, defendemos lo nuestro y enrabiamos la furia de una luz sin perdones y una verdad de origen que arrancamos del fondo sagrado de lo ibero. Nosotros, no vosotros, que os vendisteis a todos, conservamos aún nuestro solar indemne, hijos de poca sangre, madrileños mendaces, horteras centralistas, peleles patrioteros. Hay que rebasquizar España, iberizarla, salvarla del poder abstracto y absoluto, volver a nuestras tribus, nuestro federalismo, nuestra alegría fiera, nuestro respirar limpio, nuestro no al centralismo francés y su dominio. Pues, ¿quién le dio a España Estado? Don Felipe de Borbón, que nos unió a la francesa con compás y cartabón, dando su ley por raison. Y no, monsieur, no, señor, que aquí solo existe Iberia, Cataluña y Aragón, Andalucía y Galicia, Euskadi y Extremadura, Valencia, Murcia y Asturias, las Castillas y León. Y nuestros pueblos libres alzados saben hoy bien en dónde está la traición. Es en el capitalismo y en el centralizador, todo esto es el verso, Madrid de los oligarcas y del gobierno opresor. Obviamente todo el poema que he leído, bueno, en fin, podría haberlo leído mejor si no estuviera recién levantado, pero desde luego esto de Cataluña, las Castillas y León, que aquí solo existe Iberia, Cataluña y Aragón, Andalucía y Galicia, Euskadi, Extremadura, Valencia, Murcia y Asturias, las Castillas y León, parece un verso de la venganza de Don Mendo, del insigne y eximio Pedro Muñoz Seca,
De hecho, hace muy poco he visto la representación por José Sazatornil, Saza, y hacía también esa pausa entre 15 y 16 en esta, cuando enumeraba los días. Para mí todos iguales seréis. Y claro, la rima era 16. Aquí solo existe Iberia, Cataluña y Aragón, y va a enumerar todas las regiones. Bueno, pues desde luego merece hacer la pausa como hacía Sazatornil ante 16 en ese verso en el que Don Mendo decía que todos los días iguales seréis. Es un poema, desde luego, que no merece el esfuerzo de desayunar o de enturbiar un poco la sangre para leerlo. Es un poema como el de Blas de Otero, malísimo, vamos a reconocerlo. Pero además es que es demasiado obvio. Todo el poema es un disparate de cabo a rabo, no solo desde el punto de vista formal y estético, sino por el contenido, empezando porque niega la existencia a España para dársela a Iberia, y al hacerlo da en negar la existencia de Portugal, a no ser que incluya a Portugal en Galicia, lo cual sería absurdo. Otros pensadores contemporáneos de Unamuno se sumaron al debate de en qué había que convertir a España, aportando el nombre de Iberia, pero era precisamente para añadir a Portugal, o como aditamento de otra idea. Por ejemplo, de la rejudaización de España, propuesta por Diego Ruiz Rodríguez, que no puede dejar de influir en el nombre de Sefarad, usado por Salvador Espriu, especialmente en la Pell de Brau, la piel de toro, de 1960. El 7 de septiembre de 1906, adelantándose el artículo de Miguel de Unamuno en La España Moderna sobre la europeización, entre paréntesis, arbitrariedades, del mes de diciembre, Diego Ruiz Rodríguez, en la segunda entrega del artículo de la dictadura espiritual de Cataluña, en El Poble Català, condenaba a España frente a Cataluña por africana, llamándola nubiana, traduzco del catalán. Todo se ha acabado, ellos lo ven, lo saben, en nubiana no hay más que un sustituto, la resignación, una palabra, ayer, un deseo, la muerte. Esta resignación cobarde los entristecerá. En nubiana todo es vil. Aquí, lo pone en cursiva, aquí se refiere a Cataluña, aquí, hoy, somos utopía. Aquí están los movimientos nobles, los impulsos, la fiereza. Recuérdese que Gabriel Celaya también hablaba de fiereza, también usaba el adjetivo fiero. La fiereza, los proyectos. Un pueblo que tiene proyectos es siempre joven. Es como un genio de 18 años. Estáis pujantes, hablan los catalanes, estáis pujantes, pujáis altos y fuertes. Talmente me dais la idea de aquellos florentinos de la gran época. Bueno, habla en segunda persona porque Ruiz Rodríguez es catalán, es malagueño, es malagueño. Por lo visto, siempre se ha dicho que es familia de Picasso. Aunque al final es algo que nunca se ha probado demasiado con árboles genealógicos, pero bueno, es un malagueño, familia de Picasso, y por eso habla a los catalanes en segunda persona. Él no es catalán, él está encontrando que los catalanes están pujantes y tienen anhelos y proyectos, y dice, hombre, pues esto está bien frente a la nubiana, frente a la España africana, y ya digo que esto de ver España como África lo hace en el mismo año que Unamuno, pero antes que Unamuno. Estáis pujantes, pujáis altos y fuertes, talmente me dais la idea de aquellos florentinos de la gran época. Las pasiones os nimban la testa. Esto es Platonópolis. Esto es un sonreír de la Hélade y un pensar alegre, vivo, inquieto, agitado. Después tenéis el verbo, habéis tenido al poeta y tendréis al político. Ah, qué Iberia nos haréis cuando esta ira os consuma. Todavía siento con estremecimiento aquel terrible, aquel insuperable, aquel definitivo adiós España de una oda vuestra.
de vuestra Oda de 1898. Bueno, luego la compara con Shakespeare, etc. Però en El crim dels reis catòlics y la fi de la missió de Castella de 1931, Diego Ruiz cambia su Platonópolis catalanista por una restaurada Sefarad, como luego hará Espriu, o Iberisión, que es como un nombre comercial, como, no sé, como un nombre de detergente para su idea de nación. La Iberia de Celaya, en cambio, no es la geográfica, sino la patria de los iberos, aquel pueblo extinto del que ya no entendemos nada. No sabemos por qué en el grupo escultórico funerario ibérico de Cerrillo Blanco, que también suena a detergente, un guerrero está sujetando a un grifo por el pico, mientras otro se sujeta a su enorme y grueso pene. El propio Celaya, en Euskoiberos en Levante, lo reconoce. ¿Quién habla aún el ibero si no somos nosotros? En el plomo de Alcoy dejamos un recuerdo que aún hoy puede leerse. Irique horti gabokan dadula bask, y un stir salirg basirtir sabari. No puede traducirse, pero puede escucharse, y un vasco, cuando oye la llamada remota de este lenguaje ibero, cree en sueños que lo entiende, comprende que es el suyo, y ese puro sonido materno en él remueve el sentido escondido de algo que un día supo, antes de los romanos, los godos y los moros. La Iberia vasco-iberista de Celaya es un mito más que se suma a los expuestos por Estornés Zubizarreta. El auténtico euskera tiene su antepasado en Aquitania y hoy se reparte entre España y Francia, a la que Celaya, como a Portugal, olvida. O si la nombra es para hablar mal de ella. Todo eso está en el artículo de 1906 de Unamuno, incluyendo la idea de que todo se torció con los reyes católicos, que luego retomará Diego Ruiz Rodríguez. Pero es evidente que el artículo de Unamuno muy pocos lo han entendido, o siquiera leído detenidamente, más allá de la transmisión por capilaridad o incluso aérea, al estilo de lo de los vascos que sueñan que entienden el ibero, lo que recuerda a la maliciosa anécdota que se contaba de Manuel Fernández y González, según la cual habría pedido en una de nuestras más distinguidas bibliotecas todos los libros disponibles sobre el tiempo de Felipe II. Se los habrían dispuesto en una cámara reservada para que los estudiara cuanto tiempo quisiera, y al salir, habiendo estado dentro solo algunos minutos, diciendo que ya tenía suficiente, le preguntaron: ¿pero ya los ha leído? A lo que respondió: los he olido. Es un artículo lleno de dudas, este de Unamuno, titubeos y contradicciones, como no podía ser de otra manera. Incluso sus seguridades son siempre dudas. Es lo que decía Salmón Reinach de Voltaire. Es un fanático de la tolerancia, decía de Voltaire. Bueno, pues Unamuno es un fanático de la duda. Es un fanático inverso, decía Reinach. Dice no sentirse latino, pero al llamarse africano se está identificando con San Agustín, que no era otra cosa que latino. Y también se siente berberisco, pero no pone esto a lo árabe. El razonamiento completo de Unamuno, que es, como digo, más bien una duda, el planteamiento de una alternativa es este. Los españoles somos, dicen, unos charlatanes arbitrarios, que rellenamos con retórica los vacíos de la lógica, que utilizamos con más o menos ingenio, pero sin utilidad alguna, que carecemos del sentido de la consecución y la hilación, con alma escolástica, casuístas, etcétera, etcétera. Cosas parecidas he oído decir de Agustín. Le apea el tratamiento de Agustín, el gran africano. Bueno, le apea o lo magnifica, porque claro, cuanto menos se diga cuanto menos nombres se den a una persona, más se lo está llevando a la antonomasia.
Cosas parecidas he oído decir de Agustín, el gran africano, alma de fuego que se derramaba en oleadas de retórica, de retorcimientos de frase, de antítesis, de paradojas e ingeniosidades. San Agustín fue un gongorino y un conceptista a la vez, lo cual me hace creer que conceptismo y gongorismo son las dos formas más naturales de la pasión y de la vehemencia. El gran africano antiguo, he aquí una expresión, africano antiguo, que puede contraponerse a la de europeo moderno, y que vale tanto, por lo menos, como ella. Africano y antiguo es San Agustín, lo es Tertuliano, ¿y por qué no hemos de decir hay que africanizarse a la antigua, o hay que anticuarse a la africana? Vuelvo a mí mismo al cabo de los años, después de haber peregrinado por diversos campos de la moderna cultura europea, y me pregunto a solas con mi conciencia, ¿soy europeo? ¿Soy moderno? Y mi conciencia me responde, no, no eres europeo, eso que se llama ser europeo. No, no eres moderno, eso que se llama ser moderno. Y vuelvo a preguntarme, ¿y eso de no sentirte ni europeo ni moderno, arranca acaso de ser tú español? ¿Somos los españoles en el fondo irreductibles a la europeización y a la modernización? Y en caso de serlo, ¿no tenemos salvación? ¿No hay otra vida que la vida moderna y europea? ¿No hay otra cultura, o como quiera llamársela? Esta africanización de Unamuno podría oponerse no solo a la europeización, sino a la tibetización que, según él, planean los jesuitas. La africanización se opondría, por lo tanto, a la rebasquización, porque Ignacio de Loyola es más vasco que los iberos soñados por Celaya. Unamuno atribuye a los jesuitas en el artículo La siesta eterna, publicado en España, en la revista España, el 20 de mayo de 1922, un plan para estupidizar a España, para extender por toda ella la memez jesuítica, para convertirla en un Paraguay como el de las misiones o reducciones con que acabó Carlos III, Arcadia feliz de prosperidad material y muerte del espíritu. Eso sí, negocio, mucho negocio. Negocios de aquí abajo, porque eso distrae y adormece el espíritu, y luego el gran negocio de nuestra salvación. El destino final del hombre, el pavoroso problema de nuestra misión histórica, de la finalidad de la conciencia humana, no habla de misión histórica de España, habla de misión histórica del hombre, de la finalidad de la conciencia humana, convertido en un negocio, y regido este negocio por las prácticas también mercantiles y como de escritorio de ese culto tibetano, a lo que llaman el Sagrado Corazón de Jesús, superstición del más genuino estilo tibetano. Un Tíbet occidental se quería y se sigue queriendo para hacer nuestra España. Nada de extravagancias, nada de originalidad, nada de espontaneidad de pensamiento, sino todo a regla y compás. Ni siquiera repensar lo que otros hayan pensado. A regla y compás. Al final, la verdad de ese rebasquizar España de Celaya era el compás y cartabón que él atribuía a Francia. Por último, hay que recordar, sobre la africanización de España de Unamuno, que sobre la lengua española, de noviembre de 1901, decía todo lo contrario a lo que dijo en 1906, todo lo contrario a lo de 1906. Y esta sintaxis oratoria de amplios períodos de subordinación es genuina y castizamente castellana de la tierra de Pero Mudo. Claro, ahora, antes, en 1906, el modelo era San Agustín. Y ahora resulta que el modelo con quien debemos identificarnos es con Pero Mudo, con la figura proverbial de Pero Mudo. Me parece que no,
que viene de más abajo, de tierras de Labia, y es una de las operaciones que más necesita nuestra lengua, y con ella tantas otras de nuestras cosas, para europeizarse, desmeridionalizarla. Así